Hola, buen día. Empezamos. Bueno, buenos días, saludos para todos. Esta es la sesión 215 del Congreso vigésimo sexto de TAICA 2023 y tenemos el honor de contar con tres especialistas de habla hispana que contestarán las preguntas para toda la asistencia de los diferentes pacientes de los diferentes países. Muchísimas gracias por estar con nosotros y saludamos a la doctora María Albuja, cirujana endocrina, graduada de la Facultad de Medicina de Ecuador, cirujana endocrina de la Facultad de Medicina en la Universidad de Colorado y profesora asociada en el Departamento de Cirugía General en el Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad de Colorado. Gracias, doctora Albuja. Le cedo la palabra para que nos salude al auditorio. Buenos días y gracias a todos por venir a esta reunión y por favor hagan todas las preguntas que necesiten. Gracias. Sí. Y ahora pues continuamos con el doctor Carlos Simón Duque, conocido médico, cirujano de cabeza y cuello colombiano, que siempre nos acompaña a través de muchos años. El doctor Simón Duque, pues tiene amplia experiencia en cirugía tiroidea por muchísimos años y nos ha asistido como médico asesor a diferentes asociaciones de Latinoamérica. Eh, Ha sido capacitado en el departamento de otorrinolaringología, cirugía de cabeza y cuello de la Facultad de Medicina de Miller de la Universidad de Miami. Es escritor del libro Uy, tengo cáncer, una joya que cualquier paciente puede leer y tomar la mejor guía para este proceso en cáncer de tiroides. Doctor Duque, le cedo la palabra para que se presente a nuestro auditorio. Hola, muy buenos días para todos. Me siento muy honrado de estar con Damaris, con la doctora María, la doctora Dánica. Esperamos poder resolver sus preguntas del modo más acertado. Les paso. Y bueno, y nuevamente nos acompaña la doctora Dana Vodopivek. Bienvenida, doctora, igualmente. Es un gusto tenerla nuevamente porque, pues, el año pasado fue muy exitosa esa presentación que tuvimos porque usted agrega para completar este super equipo como endocrinóloga oncológica y profesora asistente de medicina en el Departamento de Endocrinología, Diabetes y Metabolismo de la Universidad de Alabama en Birmingham, Alabama. Es importante resaltar eh, la especialidad que usted tiene manejando cáncer de tiroides avanzado, lo cual es muy importante para nosotros en la comunidad hispana porque es un tema bastante desconocido en nuestra área. Le damos la bienvenida y bueno, presentarse al auditorio que ansiosamente está esperándoles. Muy buenos días, Damaris. Gracias por la introducción. Agradezco a Taika por la oportunidad de participar y a todos los asistentes. Ok, bueno, gracias. Y yo soy Damaris Fernández, moderando esta reunión. Le doy la bienvenida a todos los pacientes latinoamericanos. De antemano, gracias por este tiempo, que es un tiempo especial para ustedes como pacientes para aprender y para transmitir a otros pacientes nuevos diagnosticados información fidedigna. Eh, entonces comenzamos con una ronda de preguntas. Mientras tanto, si los asistentes quieren hacer preguntas, pueden ir escribiendo las preguntas en el chat. Al final de la sesión se contestarán la mayoría de las preguntas del chat. Y si hay alguna pregunta que no se pueda contestar en este momento, próximamente se estarán contestando siempre a través de los canales de Taika. Entonces, comenzamos. Eh, Ustedes sabrán, de acuerdo a su especialidad, quién contesta. Bueno, la primera pregunta que nos hace un paciente es, ¿qué tipo de cirugía hay? ¿Cuál sería la diferencia entre ellas? Todo depende del tipo de cáncer del que se esté hablando, porque del cáncer de tiroides hay diferentes tipos y de ahí depende del tamaño del cáncer de la tiroides y de ciertos am, factores en el ultrasonido que pueden ser problemáticos en cuanto
nosotros preocuparnos de tener extensión del cáncer por fuera de la cápsula de la tiroides y si hay linfáticos que están afectados por el cáncer. Entonces, lo más importante en la evaluación primaria es un ultrasonido que incluye la tiroides y los linfáticos laterales, y con eso se determina cuán extensivo la cirugía tiene que ser. Para ciertos cánceres que son pequeños, que no se extienden por más de la cápsula y no tiene afectación de los ganglios linfáticos, sacar la mitad de la tiroides, o lo que se llama la lobectomía, es una cirugía que provee los resultados oncológicos similares a si se sacara toda la tiroides, pero para cánceres que son más grandes de 4 centímetros o hay extensión del tumor por fuera de la cápsula de tiroides o envolvimiento de los linfáticos, la tiroidectomía total con una disección del cuello central y lateral puede ser indicada. Ok. Respecto a la lobectomía, que sería la extirpación de un nódulo, entiendo, algunos pacientes nos han comentado a través de los años del voluntariado, me preocupa un poco que quede un lóbulo y que años más tarde aparezca cáncer en ese lóbulo que quedó. ¿Qué opinan ustedes respecto a esa preocupación? Bueno, creo que es una preocupación frecuente que escucho en los pacientes, pero realmente no hay un beneficio en sacar un lóbulo que no está enfermo. Y cuando se retira toda la glándula, la persona va a tener que tomar levotiroxina por el resto de su vida, lo cual nunca necesariamente se siente lo mismo a que la propia glándula de uno con la producción de hormona tiroidea. La calidad de vida del paciente no es la misma. Y bueno, hay circunstancias en las que a pesar de hacer lobectomía, la persona necesita hormona tiroidea, pero eso no es lo más común. Lo aconsejable es que si no hay cáncer en el lado contralateral, lo indicado es dejar el óvulo presente. Bueno, eso le da mucha paz a aquellos pacientes que están por someterse a una tiroidectomía, perdón. Ok. Respecto al ultrasonido previo a cirugía, es importante, ¿verdad? Ese resultado, porque el cirujano va a dirigirse con ese resultado para la cirugía. Eh, esa, ¿Creen que sea aconsejable más de un ultrasonido o qué consejos darían ustedes a estos pacientes que se van a someter a cirugía respecto al ultrasonido previo a cirugía? Es que el ultrasonido hoy tiene varias ventajas. No es invasivo, es decir, no hay que inyectar medio de contraste, es barato, se puede hacer en la mayoría de los centros médicos en Estados Unidos, en toda Latinoamérica lo tienen, entonces tiene esas ventajas que otros exámenes no tienen. Dependiendo del tamaño de la lesión, quizás habría que tomar otros exámenes, una tomografía, un CT scan, una resonancia, pero en principio casi todos los pacientes, no decir casi todos los pacientes van con una ultrasonografía, ecografía de tiro a cirugía de tiroides basado en eso. El volumen será que marcará si requieren otros exámenes o no. Muchísimas gracias. ¿Ustedes consideran importante hacer un tamizaje de tiroglobulina y antitiroglobulina previo a cirugía? Actualmente eso no está indicado en las guidelines, en las guías, pero tengo entendido que últimamente se prefiere hacerlo y hacer un comparativo de qué tan alta estaba la tiroglobulina antes de operar y cuánto bajó después de operar. De alguna manera da un valor pronóstico el saber que disminuyó significativamente. Muchas gracias. Quizás seguramente va a estar próximamente en las guías, ¿verdad? Porque lo que usted acaba de decir, pues representa un beneficio. Ok, Sí, es correcto. sí, respecto a siempre la tiroglobulina y antitiroglobulina, siendo marcadores tumorales, ¿cuál es la diferencia entre la tiroglobulina y la antitiroglobulina en el seguimiento de los diferentes pacientes? Sí, a ver.
El marcador tumoral es solamente la tiroglobulina, ¿ya? La tiroglobulina es una sustancia producida por la célula tiroidea que ayuda en la formación de hormona tiroide. Eh, Como solamente es producida por las células tiroideas, se convierte en un marcador tumoral, porque ninguna otra célula de nuestro cuerpo la va a producir. Entonces, al momento del cirujano retirar la glándula, podemos hacer un seguimiento de su valor y bueno, esperamos que si el cirujano retiró toda la glándula, la tiroglobulina va a ser lo más cercana a cero. Ahora, también medimos el anticuerpo ante tiroglobulina porque principalmente de alguna manera no ayuda al seguimiento de la tiroglobulina. ¿Por qué? Porque interfiere en el estudio de laboratorio y hace que la tiroglobulina no sea del todo un valor fidedigno a seguir. Entonces, por eso medimos los dos, porque habiendo anticuerpo tiroglobulina, la tiroglobulina se puede ver falsamente más baja de lo que realmente es. ¿Qué pacientes son los que presentan anticuerpos antitiroglobulina elevados? Sí. Esos pacientes son aquellos que tienen enfermedades Hashimoto, que es una enfermedad autoinmune en el cual anticuerpos, lo mismos que están designados a enfrentar, combatir bacterias, virus, hongos, reconocen a la glándula tiroidea como un externo a nuestro cuerpo y la atacan. Entonces, el tener anticuerpos antitiroglobulina indica que uno tiene una enfermedad autoinmune llamada Hashimoto. Muchísimas gracias. Respecto a las secuelas que podrían haber posoperatorias como el daño al nervio laríngeo recurrente, eh, en el que sucede en algunos pacientes, ¿en qué momento el paciente puede pensar o qué pasos tomar en el caso de que haya un daño al nervio laríngeo recurrente que no desaparece? ¿Cuál sería el paso a seguir? Si es que hay un daño permanente del nervio recurrente, todo depende de cuáles son los síntomas que el paciente esté presentando. Hay ciertas veces que uno sabe que el nervio está lastimado porque se le hicieron exámenes que demostraron eso después de la cirugía, y ciertos pacientes no tienen absolutamente ningún síntoma, pero aquellos que tienen problemas significativos con la voz, lo que generalmente se recomienda es una evaluación con un laringólogo que pueda medializar la cuerda vocal, y hay diferentes procesos para hacer eso. Hay ocasiones en que se pueden inyectar sustancias en la cuerda vocal, otras veces que se puede hacer una cirugía para medializar esa cuerda vocal para mejorar los síntomas de ronquera de la voz. Sí. En cuanto al análogo de la vitamina D en pacientes con hipocalcemia, con hipoparatiroidismo, en algunos países no hay disponibilidad de calcitriol, sí hay de alfa-calcidol. ¿Realmente tienen el mismo peso o valor para compensar estos pacientes? Alfa-calcidol y calcitriol. Eh, Lamentablemente solamente tengo conocimiento del calcitriol en Estados Unidos. No puedo comentar sobre otro tipo de droga que no prescribo y que no me siento familiarizada. Mm, Sí, muchísimas gracias. Sí. En cuanto a pacientes que han sido sometidos a más de una cirugía, eh, es una situación pues que preocupa a los pacientes o nos preocupa, ¿verdad? Porque por diferentes motivos fueron sometidos a más de una cirugía. Entonces, eh, ¿qué, qué consejo ustedes podrían darle a esos pacientes respecto a ese tema? Porque quieras o no, existen esas personas que han sido sometidas a más de una cirugía. Sí, Damaris, y aprovecho para
empezar a responder un poco las preguntas que están en el chat. Y esta pregunta viene al cabo con esa. Nos Perfecto. escribe Fátima López, que llevó 2 cirugías, tiroidectomía total y disección radical total y 450 milicuries de yodo. Yo creo que todos los que estamos en este podio podemos responderla. Depende, no es usual que un paciente tenga múltiple cirugía por cáncer de tiroides. Hay que entender, primero, si lo operó una persona adecuada. Bueno, seguramente que sí. Segundo, el volumen tumoral que tenía, porque mientras más volumen tumoral tenga, es decir, tumores grandes en la tiroides, histología papilar o medular o lo que sea, pero digamos papilar, que es más común, muchos ganglios, eventualmente tendrá la posibilidad de que desarrollen la metástasis. Entonces eso explica eso, hay que tener en cuenta eso. El volumen es importante para tener en cuenta y si recibió yo o no. El yodo, quiero la opinión de la doctora y la doctora Danica en cuanto al yodo y recibir múltiples tratamientos con yodo. Sí, bueno, el hecho de que haya recibido múltiples tratamientos de yodo me dice que probablemente su cáncer ya no responde al yodo radioactivo. Entonces hay que saber cuándo parar, cuando realmente no se ve un beneficio y más bien se van a obtener riesgos o efectos secundarios por administración de yodo. Ok, vamos a continuar con las preguntas del chat porque realmente lo más importante para nosotros son ustedes, queridos pacientes que están aquí acompañándonos en esta sesión. Y la señora Digna Sánchez pregunta, después de una cirugía, ¿cuál es el tiempo considerable para aplicar el tratamiento con yodo radiactivo? Sí, siempre y cuando esté considerado o cumpla criterios de recibir yodo radioactivo, dentro de los primeros 3 meses después de la cirugía, es lo más indicado. Sí. Cánceres que tienen un bajo riesgo de recurrencia no necesitan recibir yodo radiactivo y es aquí cuando es recomendable la lobectomía que explicó anteriormente la doctora. Completando esta misma pregunta, entonces, ¿cuáles serían las consideraciones del paciente que sí requiere tratamiento con yodo radiactivo? ¿Podría repetir la pregunta? Considerando esta misma pregunta, ¿cuáles son los pacientes que sí se tienen que considerar para tomar el tratamiento con yodo radiactivo después de cirugía? Ok. Eso lo puedo resumir en diciendo todos aquellos pacientes que tienen un riesgo inicial después de la cirugía de recurrencia moderado a alto. De manera general, todo paciente que ha sido sometido a una tiroidectomía total es porque se prevé que va a necesitar yodo radioactivo. Si no, inmediatamente se inicia con una lobectomía. Muchísimas gracias. Marilena Mesa nos pregunta, y completo la pregunta, ¿qué es una cirugía transoral? ¿Cuáles serían las ventajas y desventajas versus cirugía convencional? Yo no hago este tipo de cirugía, pero la principal ventaja que tiene la cirugía endoscópica transoral es que no haya una incisión en el cuello. Esa cirugía se hace con pequeños instrumentos laparoscópicos por dentro de la mucosa bucal y los riesgos principalmente son dañar los nervios que recurren por debajo de la mandíbula, lo que puede quitar la sensación total del labio. Y hay otros riesgos como el daño de la tráquea, que generalmente no pasa con la cirugía convencional. También es más complicado hacer cirugía transoral en pacientes que tienen cáncer y al tiempo no es una de las preferencias para tratar el cáncer de tiroides. Sí, yo agregaría ahí, Damaris, que la única pues, ventaja es estética, es lo único, de resto. Pero sí, y agregaría aquí con todo respeto, si lo fuera a hacer, buscaría un cirujano totalmente idóneo en esto, porque no son muchos los cirujanos en el continente americano que la hagan y no es usual este tipo de procedimiento como tal. Muchísimas gracias. La señora Lucy Godoy nos dice que tuvo tiroidectomía total y que en su estudio histopatológico estaba una paratiroides.
que inicialmente está con indicación de 15 tabletas de calcio, dice, y calcitriol, pero dice que se ha estabilizado con 6 tabletas de carbonato de calcio y pide las recomendaciones de parte de ustedes para mejorar su hipoparatiroidismo, su calidad de vida. Ah, todo depende de cuánto tiempo después de la cirugía esta medicación la han recetado. Si es inmediatamente después de la cirugía, generalmente la mayoría de los pacientes tienen el hipoparatiroidismo transitorio y generalmente eso se resuelve con el tiempo y generalmente la definición es más de 6 meses. Si esta medicación la está tomando más de 6 meses, pues tiene que tener una evaluación consistente de sus niveles porque no tiene que su calcio sobrepasar el nivel mínimo normal porque se predispone a tener problemas de piedras en los riñones y calcificaciones en otras partes del cuerpo. Entonces, todo depende de sus niveles en el laboratorio. Entonces, ciertamente esto es una decisión que la tiene que evaluar con el cirujano, que generalmente después de cirugía va a rechequear estos niveles y comenzar a desescalar la cantidad de calcio y calcitrao que está tomando. Enriqueciendo esta pregunta, me gustaría saber qué estudios o cuáles son los estudios para vigilar este tipo de pacientes con hipoparatiroidismo, además del calcio sérico. ¿Estudios de laboratorio es lo que está preguntando? Estudios en general y de laboratorio. Y la pregunta es porque en algunas ocasiones leemos que la gente está siempre calcio sérico, pero me imagino que hay un complemento además del calcio sérico en sangre, ya que estas personas toman altas dosis de calcio, calcitriol y pues todo eso de alguna forma tiene que tener alguna vigilancia especial. Sí, los niveles cuando tiene uno hipoparatiroidismo crónico, hay que chequear el nivel de calcio, la albúmina, la creatinina, colectar el calcio por 24 horas para ver cuánto se está secretando, el magnesio, el fosfato. Esos son los niveles que hay que tomar. La vitamina D también es otro laboratorio que se tiene que chequear. Pero generalmente, inmediatamente después del postoperatorio, uno puede manejar eso simplemente con el calcio, albumina y PTH. Muchísimas gracias. Sí. A mí Sí. me gustaría añadir que el objetivo del calcio, el nivel que tenemos que llegar está entre 8 a 8.5 para este tipo de pacientes. Excelente, muchísimas gracias. Muy enriquecedoras estas respuestas. Sí, la señora Suyin Canales nos pregunta, ¿es posible que a un paciente pues le regrese el cáncer de tiroides? Creo que es ese temor que todos tenemos sin importar el tiempo. En la medida que el tumor sea más pequeño, el riesgo será menor. En la medida que haya más volumen tumoral, habrá más riesgo que el tumor vuelva, pero eventualmente, aún así tenga un tumor pequeño, el riesgo no es cero. Puede que tenga un riesgo de entre 5 a 15% a 5 y 10 años a tener el tumor. Pero repito, si tiene una tiroidectomía total, tuvo mucho volumen tumoral, tuvo que tener yodo, hay que estar pendiente y no digo que seguramente le va a recurrir, pero es una posibilidad que tiene que tratar con su cirujano, el endocrino, endocrina, para definir cómo va y los seguimientos. Sí, es como todo tipo de cáncer, tiene que ser monitoreado a lo largo del tiempo para asegurarnos de que no regrese. Gracias. Nos dice la señora Alexa, eh, puede afectar el cáncer de tiroides si quiere quedar embarazada nuevamente. Fue diagnosticada, dice, en cáncer de tiroides 4 meses después de que tuvo a su primer bebé. Los doctores le informaron que este cáncer estaba pues ahí desde antes del embarazo probablemente, pero ella pretende tener un segundo bebé. ¿Cuál sería su recomendación? Sí, no va a afectar el hecho de que quiera volver a quedar embarazada, el hecho de tener cáncer de tiroides o haber tenido una historia de cáncer de tiroides. No está relacionado con infertilidad.
Con respecto a una cosa que hay que recordar es que si la persona ha recibido yodo radioactivo y se encuentra lactando, o perdón, si ha recibido yodo radioactivo, no puede dar de lactar en un rango de 6 meses. ¿Por qué? Porque el tejido mamario va a captar también ese yodo radioactivo y va a afectar la leche materna y por ende al bebé. Entonces, no dar de lactar dentro de 6 meses después de haber recibido yodo radioactivo. Gracias. Agregando a este tema, ¿qué pasa cuando se diagnostica una persona embarazada con cáncer de tiroides? ¿Cuál es la conducta a seguir? Bueno, de manera general, depende de qué tan avanzado esté ese cáncer, ¿verdad? Si es un cáncer pequeño, confinado dentro de la glándula que no ha afectado ganglios linfáticos, se podría esperar a que la persona termine el embarazo, dé a luz, para esto poder ser referido al cirujano y recibir el tratamiento respectivo. Ahora, si es un cáncer muy avanzado, lo que se podría hacer es esperar al segundo trimestre de embarazo, dentro de la semana 24 a 28, y de repente ahí hacer la cirugía. No sé, con respecto a los cirujanos, ¿cuál sería su opinión? Nosotros estamos de acuerdo con tu recomendación. Generalmente la mayoría de los cánceres de tiroides uno puede esperar hasta que la persona termine el embarazo. Um, Nosotros hacemos un ultrasonido en la segunda trimestre del embarazo para asegurarnos que no hay crecimiento significativo del cáncer, o si es que ya no hay nueva envolvimiento de linfáticos, pero en la mayoría de los casos con el cáncer papilar nosotros dejamos que la persona tenga su bebé y luego programamos la cirugía, porque realmente no creo que hay un cambio significativo de los respuesta oncológica a la cirugía. Otros tipos de cánceres tienen otro procedimiento. Un cáncer medular de tiroides, ciertamente recomendaríamos a la persona que haga la cirugía lo más pronto posible. Bueno, muchísimas gracias. Creo que esa es una respuesta que le va a dar mucha paz, porque siempre de repente hay personas que salieron embarazadas, que fueron diagnosticadas en el embarazo y preocupan las dos situaciones, pero esa respuesta pues da mucha tranquilidad. La señora Ariana Alvarado nos pregunta, dice, ¿sus marcadores tumorales son negativos actualmente a 2 años del diagnóstico inicial de cáncer papilar? ¿Cuándo ella puede considerar que ya está en una remisión total? Bueno, en verdad nunca. Va a tener que seguir siendo monitoreada, así como cualquier otro cáncer puede regresar en cualquier momento. Sí, bueno, eso es importante que los pacientes lo consideren. Esta respuesta es una respuesta muy sincera, porque podemos estar como que con todos los estudios negativos y a veces vemos que el paciente, al ver que está negativo todos los estudios, como que se descuida un poco, ya deja de ir a sus consultas, ya deja de hacerse exámenes y como que me quiero olvidar de esto. Pero creo que esta es una lección. Nunca nos podemos confiar, ¿verdad? Lograr ese balance entre la paz mental, pero la vigilancia correcta. No, Fátima y López. también perdón, y también me parece que la guideline de tiroides que va a salir, me parece en el 2024, va a tratar de dar más información al respecto a eso. Pero hasta ahora es indeterminado. Bueno, el doctor Duque ya había leído la pregunta de Fátima, que tiene 2 cirugías, una segunda disección radical total, dice, 450 milicuris acumulados de yodo. Y la doctora Danica le contestó pues que existe la posibilidad de refractariedad al yodo radiactivo. Entonces, para que la audiencia conozca qué es refractariedad al yodo radiactivo, pedimos una explicación y cuál sería el consejo para las personas que están en una situación como Fátima, con la situación que ella presenta. Ok. So, ¿a qué se define refractoriedad al yodo radioactivo? Eh,
Hay varios conceptos. Uno de ellos es haber recibido yodo radioactivo y que después, dentro de un rango de 6 meses a un año, las lesiones sigan creciendo. Ok, que parece que se parece al caso de la paciente. Otra condición es aquella en la que se da el yodo radioactivo y ninguna de las lesiones de cáncer lo capta. Y eso se lo puede ver cuando se hace ¿cómo se diría? El whole body scan. La gamografía La- de la rastreo, gam- el rastreo. el rastreo dentro de las 7 días después de haber recibido el yodo radioactivo. Otro concepto es haber recibido el yodo radioactivo y que no todas las lesiones lo capten, unas sí, otras no. Es decir, que haya heterogeneidad. Cualquiera de esos tres diferentes ejemplos define lo que es refractoriedad al yodo radioactivo. ¿Y qué se hace en esas circunstancias? Dejar de dar yodo radioactivo. Ya no tiene efecto. Entonces, ahí es cuando viene lo que serían los cirujanos, el saber cuándo es el momento adecuado, cuando para volver a hacer una cirugía, si es que el cáncer está localizado en el cuello, volver a hacer un vaciamiento ganglionar. Ahora, si hay enfermedad metastásica, agresiva, que está Mm. progresando y creciendo en presencia de yodo refractario, entonces ahí es cuando se empezaría a considerar el dar inhibidores de la tirosina quinasa a ese paciente. Bueno, para nosotros en Latinoamérica, esta frase de tirosina quinasa es como relativamente nueva. Eh, y nos gustaría pedirle a usted, doctora Danica, que maneja precisamente esta área de pacientes refractarios y uso de tirosina quinasa, que nos diga en unas breves palabras qué es la tirosina quinasa y cómo se seleccionan a los pacientes. ¿Qué tiene que hacer un paciente para ser seleccionado y manejar este tipo de fármaco? Ok. El cáncer se origina porque hay una mutación en el DNA de la célula. Esa mutación específica codifica a un receptor que se encuentra en la membrana de la célula llamado tirosina quinasa. Al momento en el que hay una mutación, ese receptor está alterado. ¿Y qué sucede? Un receptor para activarse necesita de que una sustancia se una a ese receptor para activar una cascada de efectos que terminarán en crecimiento, proliferación de la célula. Cuando ese receptor está alterado, ya no necesita que un sustrato se le una para iniciar la cascada de activación, sino que automáticamente siempre está activado y siempre gatilla a la cascada de proliferación, migración de la célula. Y eso es lo que define el cáncer, un crecimiento desordenado. Entonces, los inhibidores de la tirosina quinasa son quimioterápicos en manera de pastilla que están dirigidos a bloquear ese receptor que está alterado y de esta manera poner frenos a la proliferación, migración y crecimiento desordenado de la célula. Ahora, ¿quiénes son candidatos a recibirlo? Todo aquel paciente que tiene refractoriedad al yodo radiactivo y que tiene enfermedad metastásica avanzada, progresiva, que no califica a tratamientos localizados para poder controlar esa enfermedad. Tratamientos localizados, me refiero a cirugías, radioterapia, crioterapia, ablación. La enfermedad está tan diseminada que ya no se puede controlar un solo lugar, sino que es un tratamiento sistémico para controlar todos los diferentes puntos de metástasis que hay. Y para saber cuál dar es cuando se hace el estudio molecular del tumor
lo cual tengo entendido en muchos de nuestros países de Latinoamérica es dificultoso. Entonces, lo que se hace es escoger un inhibidor de la tirosina quinasa que ataca a diferentes receptores, lo que se conoce como inhibidores de la tirosina quinasa múltiples. Entonces ahí, si uno no llega a tener acceso a estudiar específicamente cuál es el receptor alterado, puede tener acceso a este tipo de droga, como el envatinib, cabozantinib, que no es necesario conocer específicamente cuál es el receptor dañado porque bloquea múltiples receptores dentro de la célula. Gracias. Bueno, y es una información sumamente importante para nosotros en estos países latinoamericanos porque como usted lo acaba de decir, no tenemos como mucho acceso a los estudios moleculares y genéticos, pero sí existen pacientes refractarios y tienen que tener alguna alternativa y saber qué puerta tocar. Bueno, Beatriz Raya nos hizo la pregunta respecto a la refractariedad, a la cual ya tuvimos respuesta, y la señora María Vélez nos dice que ha sido diagnosticada con Hashimoto's, está a la espera de una tiroidectomía total y se pregunta qué pasa en un paciente con tiroiditis de Hashimoto después de la cirugía tiroidea. Bueno, recuerden que el problema o lo que gatilla el Hashimoto es la presencia del anticuerpo antitiroglobulina. Entonces, después de hacer la tiroidectomía total, lo que uno espera es que los niveles de anticuerpo antiroglobulina desciendan y, si es posible, sean no más detectables. Si ya no tiene glándula, en teoría ya no tiene Hashimoto's, ¿verdad? Eh, Ahora, cuando uno tiene una enfermedad autoinmune, puede desarrollar en el futuro otro tipo de enfermedades autoinmunes. Enfermedades autoinmunes ligadas al Hashimoto pueden ser enfermedad celíaca, anemia perniciosa, diabetes, cualquier tipo de enfermedad autoinmune puede estar la persona más susceptible a desarrollar en un futuro. En cuanto al Hashimoto y la cirugía de tiroides, ah, esta- le recomendaría que realmente se la haga por un cirujano que hace mucho de estas cirugías, porque cuando hay Hashimoto's, ah, la disección es más complicada que en una persona que no tiene la enfermedad autoinmune. Y la mejor manera que yo tengo que explicar es como que alguien le tiró goma en el cuello. La tiroides está bien adherida a los surroundings, a las estructuras alrededor, y las paratiroides tienen más riesgo de ser dañadas y también un poco más alto el riesgo del nervio laringio, pero principalmente son las paratiroides. Y en este caso es importante que sea un cirujano que lo haga bastante, porque como en el caso que hubo de una paciente, el hipoparatiroidismo puede afectar la calidad de vida de una persona significativamente. Bueno, vamos a pedir a los pacientes que no tenemos tanto tiempo para leer historias personales y pueden hacer las preguntas un poco más generales, ¿verdad? En este caso vamos a tratar de interpretar la pregunta de Ivette, que tuvo tiroidectomía total, 2 vaciamientos, un central y derecho, dice, tiroglobulina .22 y antitiroglobulina 230. Esta realmente es una pregunta personalizada, pero vamos a pedir a los demás que hagan como preguntas como no tan personalizadas para que todos los demás tomen consejo de su pregunta general. Entonces, ella pide un consejo después de saber ustedes esto, una tiroidectomía, un vaciamiento central, un vaciamiento ganglionar derecho, tiroglobulina 22 y antitiroglobulina dice 230. Si yo respondo a la pregunta con el respeto a mis compañeras, yo creería que no es tanto el número 22 y los anticuerpos 230, lo que importa es ese valor en referencia con los que siguen, porque ahí va Sí. a ver si le está bajando, indica en realidad que la enfermedad ya no hay enfermedad. Si por el contrario tuvo mucho volumen tumoral y el 22 se convierte en un 48 y el 230 en un 530, indicaría que hay
enfermedad. Entonces, no es tomar el número literal que dice ahí, sino el seguimiento a posterior y la idea y la información que tenga de su cirugía para poder definir esta cifra que tan importante es hoy. Es básicamente eso. Respecto a este tema, agregando, en los pacientes que no pueden ver en su seguimiento en la tiroglobulina por el alto valor de anticuerpos antitiroglobulina, ¿cómo se vigilan entonces este seguimiento de estos pacientes a través del tiempo? Sí, lo ideal sería que estos pacientes a lo largo del tiempo el anticuerpo antitiroglobulina vaya descendiendo. Ah, eso es muy importante, ¿verdad? Eh, si en algún momento este anticuerpo se eleva en vez de descender, entonces ahí habría que tomar una acción de inmediato, ¿verdad? Correcto. Habría enfermedad bioquímica presente. Nos pregunta Sandra Beatriz, porque hay tantos mitos que le dicen, bueno, no comas esto porque es malo o se reactiva el cáncer. Bueno, ella pregunta respecto a los carbohidratos como harinas de trigo o harinas refinadas. ¿Hay algún estudio que diga que es definitivamente malo para nosotros? No, coman saludable. Sí, sí. Eh, Yanira Jacqueline Romero nos dice, eh, a las madres nos preocupa cuando tuvimos cáncer de tiroides, la salud del tiroides de nuestros hijos. ¿En qué momento o hay algún momento para chequear a nuestros niños, hijos o, o hasta que estén adolescentes para diagnosticar a tiempo cualquier situación que se pudiera dar? El hecho de que un solo familiar desarrolle cáncer de tiroides no indica que se debe de hacer screening del resto de los familiares. Hay un tipo de enfermedad hereditaria de carcinoma papilar en el que está definida por tres familiares de primer grado afectos de carcinoma papilar y entonces ahí sí se recomienda screening del resto de los familiares. En este caso la pregunta es, ¿la mamá es la única diagnosticada? ¿No necesita hacer screening a sus hijos? Muchísimas gracias. Y esta pregunta, chicos y chicas que Ah, están en la perdón, audiencia. Oh, perdón, perdone, doctora, sí diga. antes de terminar, hay una cáncer, el cáncer más común es el papilar, pero el cáncer medular de tiroides tiene diferente screening. Y si un familiar tiene el cáncer medular de tiroides, esa persona primero tiene que determinar si tiene la mutación genética que se relaciona con una enfermedad hereditaria. Y si esa persona tiene la mutación, todos sus familiares y relativos tienen que hacerse el examen para determinar si tiene la mutación o no. Muchísimas gracias. Esto hace la diferencia entre cuándo hacer esta evaluación para la familia. Nos acaban de decir las doctoras, ok, cáncer papilar si solamente fui yo la diagnosticada, no tengo por qué hacerle un screening a toda mi familia y estar angustiada pensando que le pasa algo a mi hijo o a mi hija. Pero esto cambia cuando es un cáncer de tiroides medular. Y aprovecho y hago la pregunta, ¿cuántos tipos de cáncer de tiroides hay? Bueno, están clasificados en dos tipos. Los primeros son los más comunes, que se originan de la célula folicular de tiroides. La célula folicular es la que produce hormona tiroidea y la famosa tiroglobulina. El cáncer papilar de tiroides, el cáncer folicular de tiroides, el cáncer de células de Hortel. Estos tres se definen como carcinoma diferenciado de tiroides. Luego tenemos el carcinoma pobremente diferenciado de tiroides y finalmente el anaplásico de tiroides. Todos estos se originan de la célula folicular. Ahora, existe el siguiente grupo, que es el que se origina de la célula parafolicular. Y de esta célula parafolicular
es donde se origina el cáncer medular de tiroides. Entonces, la célula tiroidea tiene dos tipos de células, folicular y parafolicular. Y de ahí vienen los dos tipos diferentes de cáncer. Muchas gracias. Es sumamente importante entender esto porque no existe un tipo de cáncer de tiroides. El paciente dice, tengo cáncer de tiroides. Usted tiene que saber qué tipo de cáncer de tiroides tiene porque el manejo depende de eso. Y también enriqueciendo esta pregunta, hablando del cáncer papilar de tiroides, ¿cuál sería la diferencia entre el cáncer papilar de tiroides y el cáncer folicular de tiroides, que son los dos tipos de cáncer de tiroides diferenciado? La diferencia está dada en las características del núcleo de la célula y la manera como crece el cáncer, si crecen papilas o no. ¿El manejo es el mismo? Mari, yo hago aquí una, Sí, también sí. hago, en su orden es el menos agresivo, y repito que no hay cáncer bueno, no lo hay, el menos agresivo es el papilar, el folicular, el medular, como dijo la doctora Danica hace un momento, es otro tipo de tumor que tiene buen pronóstico si se diagnostica de forma temprana, y el anaplásico es, por desgracia, un tumor demasiado agresivo que hoy afortunadamente hay una luz para tratarlo, pero el folicular también se diferencia del papilar, que el folicular da más metástasis por sangre, a pulmón, a huesos u otro órgano, a diferencia del papilar que da metástasis a los ganglios del cuello y la región inferior del tiroides, que es mediastino. Muchísimas gracias. Respecto al cáncer papilar, que es el más común, en algún momento en otra sesión el doctor Duque nos decía, el apellido del cáncer es importante también, porque usted lee o discute con su médico el estudio histopatológico o biopsia donde dice cáncer papilar, pero usualmente dice cáncer papilar variante tal. Entonces, sí les pediría que nos digan alguna información importante que debamos entender en ese estudio de nosotros personalizado, ese apellido que dice el doctor Duque del cáncer papilar. Me refiero a las Bueno, variantes. sí, yo respondo a esa pregunta. En realidad sí, el cáncer más común que hay es el papilar, pero como en todo, hay apellidos, hay carros, diferencia de nombres. Al interior del papilar hay unas variedades, por fortuna muy raras, células columnares, células altas, células en tachuelas, células claras, que eventualmente sí tienen un riesgo un poquitico más alto de agresividad y que requieren, sin lugar a dudas, así sea un tumor pequeño, una tiroidectomía total, ir yodo. Eso a veces solamente se sabe después de haber hecho, por ejemplo, una mitiroidectomía y el patólogo responde el resultado refiere que tiene un carcinoma papilar, variedad de células altas o columnares. Ese paciente muchas veces, independiente del tamaño y de la circunstancia del paciente, quizás debiese ir a tiroidectomía total, es decir, sacar el lado contralateral y recibir yodo. Pero repito, habría que analizar la circunstancia de cada momento y de cada paciente. Ok. Aquí hay una pregunta que es bastante común. Yo lo leo en diferentes chats, en diferentes idiomas alrededor del mundo. También escucho pacientes que me dicen, pero yo sí siento esto. Mi doctor dice que es mental. O mi doctor dice que baje de peso, o mi doctor dice que no piense en eso porque lo pienso y lo siento. Pero realmente yo como paciente, que he sido una persona muy dinámica, puedo compartir el sentir de la mayoría de los pacientes que aún tomando la dosis ideal, supuestamente de levotiroxina, de acuerdo a nuestra edad, a nuestro peso, tenemos muchas cosas en común, como lo que está diciendo doña Lucy Godoy acá. Dice, baja de energía diaria, dolor muscular o de huesos, bajo nivel sexual eh, por ejemplo, esas son como cosas bastante comunes. De hecho, algunos pacientes refieren, mi vida sexual cambió mucho en mi matrimonio. Después de la tiroidectomía, mi esposo no entiende mucho esta situación. Entonces, la pregunta es, ¿por qué sucede o no sucede esto y cómo lo podemos mejorar? Bueno,
No sé si recuerdan que al principio estuvimos discutiendo sobre lobectomía y tiroidectomía total, ¿verdad? Es aquí cuando yo me refería con respecto a la calidad de vida. Muchos pacientes no se sienten igual al tomar hormona levotiroxina, a pesar de tener los niveles en sangre normales o incluso más altos de lo normales por tratar el cáncer. Y es algo que realmente la ciencia no ha podido identificar de por qué no es igual tomar hormona levotiroxina para algunas personas a su propia hormona producida endógenamente. Ahora, siempre también vale la pena buscar otras causas de por qué se siente así, teniendo los niveles de hormona tiroides normales. No solamente enfrascarse en que es todo porque me sacaron la tiroides eh, y los niveles de hormona están normales. Buscar también otras causas, Sí, otro tipo de enfermedad. sí. Y de hecho, bueno, creo que lo veo bastante en mi país. No sé si sucede y si ustedes hacen sus consideraciones en sus países y en Estados Unidos. La mayoría de los pacientes, y yo le digo a mis compañeras de todo el país, la mayoría somos gorditas. Eso es importante que lo reconozcamos y hacer cambios en ese aspecto, porque la obesidad pues conlleva muchos síntomas por diferentes situaciones en el metabolismo, ¿verdad? Entonces, como dice la doctora, si yo estoy gordita, si no tengo una buena alimentación, si no hago ejercicio, eh, no puede ser que todo lo que yo sienta fue porque me operaron de cáncer de tiroides. Y como dice la doctora, buscar otras causas y hacer los cambios que tenemos que hacer como pacientes responsables. Y me incluyo porque de hecho, pues no estoy ni delgadita, ¿verdad? Pero estoy haciendo un esfuerzo. ¿Por qué? Porque quiero mejorar mi calidad de vida. Entonces yo les invito a que hagamos esos cambios para mejorar nuestra calidad de vida. Swing Canales nos pregunta, ¿le preocupa un poco la situación, dice, de los riñones después del cáncer de tiroides? ¿Habrá alguna conexión en un daño a riñones? No, no la hay. Así que tranquila, Suyi, tomar mucha agua, hacer ejercicio. Bueno, la señora Marilena Mesa nos pregunta acerca de la ablación, la radioablación, RFA, radioablación para tratar el cáncer papilar. ¿Qué data conocen ustedes acerca del manejo de radioablación en cáncer papilar? Que se está ahorita como implementando en muchos países, pero sabemos que es algo nuevo, pero queremos saber la opinión de los expertos respecto a este tema, porque queremos que los pacientes tengan un conocimiento real de lo que sí puede lograrse con esos nuevos tratamientos o no. La ablación por radiofrecuencia no está indicada para el tratamiento del cáncer de tiroides. Se la utiliza primariamente para nódulos que son sintomáticos, para reducir el volumen y mejorar los síntomas de compresión que la gente siente con los nódulos, como problemas para tragar o problemas para respirar, pero no está indicado para para el tratamiento de cáncer de tiroides. Hay unos estudios que se están haciendo en cuanto a tratar cánceres de tiroides pequeños, que son los subs más pequeños de 1 centímetro, pero en las recomendaciones actuales no está indicado hacer biopsia en nódulos que son más pequeños de 1 centímetro. Entonces, en resumen, el RFA no está indicado para cáncer de tiroides. Y faltaría un tiempo para tener mayor información acerca de este manejo de cáncer de tiroides con esta terapia. Sí, Igualmente aprovecho el Mari, punto. yo agrego ahí que en Sí, realidad sí. estoy de acuerdo con la doctora María.
eso está probado para tumores benignos, quísticos, que producen sintomatología estética, que se ve que el paciente, la paciente no quiere observarlo, y se puede evitar una hemitiroidectomía e incluso tomar medicación. Para pacientes con cáncer de tiroides pequeños, como dice la doctora, aún está en estudio y no es la regla de oro hoy decir que me voy a hacer un carcinoma, me voy a hacer, en vez de seguimiento activo o cirugía, me voy a hacer radiofrecuencia. Puede que quien hizo esta pregunta haya encontrado en internet, en Google, alguna que otra persona o cirujano o especialista que está haciéndolo, pero la verdad aún como tal no está aceptado por la comunidad que maneja cáncer de tiroides como tal, y quiero que eso quede claro. Agrego a esta misma pregunta ahora la ablación con etanol. ¿Qué data hay acerca de la ablación con etanol en nódulos tiroideos? Malignos, perdón, nódulos tiroideos malignos. Generalmente eso solo lo utilizamos en casos recurrentes en los que una persona ha tenido muchas otras cirugías de cuello y hacer una otra cirugía causa muchos riesgos y generalmente es una lesión única en las que el etanol se lo puede inyectar, pero no es indicado para tratar el cáncer de tiroides inicial. Básicamente es una terapia de rescate para enfermedad metastásica que no se la puede sacar con cirugía. Gracias. ¿Cuál sería la frecuencia, nos dice Ariana, para realizar las pruebas tiroideas de control después de tiroidectomía total y tratamiento con yodo radiactivo? El primer monitoreo se debe hacer 6 semanas después de la cirugía, donde se va a medir el nivel de hormona tiroidea, la tiroglobulina y el anticuerpo antitiroglobulina. Posteriormente, se lo va a realizar cada 6 meses. Cada 6 meses, siempre, todos los años. Sí, a menos que digamos que ya lleve 5 años o más que no haya recidiva, entonces luego se lo puede hacer anualmente. En esta vigilancia, ¿qué estudios se realizan? Sí, bueno, se basará básicamente en dos, en estudios de laboratorio e imagenológicos. El estudio de laboratorio son los niveles de hormona tiroidea, TSH, hormona T4 libre, la tiroglobulina, el anticuerpo tiroglobulina. Con respecto a imágenes, el principal siempre será el ultrasonido de cuello. Cuando hay sospecha de enfermedad metastásica distante, entonces se podrá agregar una tomografía con contraste de tórax o del lugar donde se sospeche que pueda haber metástasis. Muchas gracias. Aquí hay dos preguntas que tienen relación. Una paciente nos pregunta, me imagino que siente como mucha ansiedad, y la otra nos habla pues del estrés. Eh, ¿qué, ¿Cuál sería el consejo respecto a esto que vivimos los pacientes, verdad? El estrés y la ansiedad que vivimos después del diagnóstico. Si realmente eso tiene que ver con cáncer de tiroides, porque muchas personas le dicen al paciente, es que te dio cáncer porque pasas muy estresada, es que sos muy ansiosa y por eso te dio cáncer y te va a regresar el cáncer. Entonces, yo que conozco a los pacientes y a la comunidad de nosotros, o los pacientes latinos, les hago esta pregunta y les pido un consejo para todos nosotros respecto a este tema. No creo que haya un estudio científico que haya comprobado que el estrés está relacionado con el cáncer de tiroides o una recurrencia de cáncer de tiroides, pero es normal sentir estrés después de un diagnóstico de cáncer. Eh, lo que tendría que decirle es que hágase sus monitoreos y seguimientos para si el cáncer llega a recidivar,
sea encontrado de una manera temprana. Muchas gracias. Esta situación que le voy a preguntar a continuación molesta en ocasiones a algunos cirujanos, pero realmente al nosotros tener este diagnóstico, tenemos que tomar decisiones y vamos a una cirugía que puede representar en el futuro un cambio en nuestra calidad de vida debido a las secuelas. Entonces, en diferentes países operan diferentes cirujanos de cabeza y cuello en algunos países. En mi país creo que solo hay un cirujano de cabeza y cuello. La mayoría de los cirujanos que operan acá son cirujanos oncólogos. En otros países, cirujanos endocrinos o cirujanos otorrino. Todo esto cambia. Pero, ¿qué tiene que hacer el paciente para buscar ese cirujano para su tiroidectomía sin temor a herir susceptibilidades de los cirujanos? Porque finalmente es nuestra vida la que estamos poniendo al momento de la cirugía en el quirófano, y hay muchas cosas que vienen en el futuro que ahí darán un cambio. Entonces, ¿cómo escoger al cirujano que va a hacer su procedimiento quirúrgico? Ah, ciertamente la cantidad de cirugías de tiroides que el cirujano hace al año es un factor importante para los resultados de la cirugía en cuanto a las complicaciones y también el resultado de la cirugía en cuanto a los resultados oncológicos. Porque si es un cirujano no está acostumbrado a hacer cirugía de cáncer de tiroides, este paciente tiene más riesgo de tener cirugías incompletas y la necesidad de otras cirugías. Entonces, yo creo que el paciente se tiene que sentir cómodo en hacer preguntas al cirujano cuántos de estos procedimientos hace al año y de esas cuántas son cirugías por cáncer de tiroides. Yo creo que lo más importante es que el paciente se sienta seguro con su cirujano, y si tiene que ver una segunda opinión, no creo que hiere ninguna susceptibilidad, porque al final del día lo más importante para esa persona es que se sienta cómoda con el cirujano que le está operando y que ella sepa que es la mejor persona para hacer ese trabajo. Yo sé que en la Asociación de Cirujanos del Congreso de Cirujanos de Norteamérica hay un libro y en el internet de las personas que son parte de la comunidad en los países latinoamericanos, y eso puede ser una referencia para encontrar un doctor en los países sudamericanos que hacen esta cirugía. El doctor Duque tiene su congreso de pacientes que lo va a hacer por una segunda ocasión, y ciertamente ahí va a haber otros cirujanos que están no solamente involucrados con el hecho de hacer la cirugía, pero involucrados también con avanzar la ciencia en el cáncer de tiroides. Yo estoy totalmente de acuerdo con la doctora Buja. En realidad, primero, pregúntele a su médico que le tiene confianza, el internista, su ginecólogo, médico de a los amigos. Mucha gente tiene un amigo que ya operaron o tuvieron una experiencia con la enfermedad como tal. Y no crean, con todo respeto, todo lo que hay en Google, porque mucha gente, con todo respeto, hay, puede tener un buen anuncio en Google, pero no ser tan buen cirujano como tal. Cuando uno va a comprar una casa, un carro, averiguar con los conocidos, dónde hay, qué compro, igual con el cirujano. No creo que haya un cirujano, y estoy de acuerdo con la doctora, que se vaya a sentir porque usted, paciente, como se llame, o el que sea, vaya y pregunta en un segundo cirujano o persona, usted cómo hace, cuántas cirugías ha hecho, porque eso no creo que hiera el sentimiento en el personal cirujano, simplemente es su derecho como tal de pedir diferentes opiniones respecto a su condición, porque finalmente usted es quien será sometido a la cirugía. Muchísimas gracias. Quiero hacer un paréntesis y por favor observen el rótulo en pantalla que dice Segundo Congreso Internacional de Pacientes con Cáncer de Tiroides, auspiciado por AUNA. En este congreso estaremos presentes todas las asociaciones de pacientes latinoamericanas, iberoamericanas, porque pues también contaremos con la presencia de la Asociación Española de Cáncer de Tiroides. Y desde ahora pues están cordialmente invitados.
Es un evento donde habrán muchísimos médicos de diferentes especialidades, de diferentes países latinoamericanos, y hagan su agenda desde ahora porque este es un congreso que se está preparando con mucho cariño, mucho esfuerzo, con personal altamente calificado de habla hispana, y no podemos los pacientes perder la oportunidad de, de este aprendizaje. De hecho, yo sé que después, ahora terminando esta reunión, los médicos a quienes les doy las gracias nos dejan mucha paz, ¿verdad? Para aquellos pacientes que hablan del estrés y la ansiedad, porque lo vivimos, es imposible no vivirlo. Cuando tenemos un diagnóstico, pasamos este proceso, o que le digan, no, pero de ese cáncer no, casi nadie se muere, ay, no te preocupes que eso es fácil. No, quienes lo hemos vivido sabemos que no es fácil, que no hay un cáncer bueno, como dijo el doctor Iván Duque, y que cada quien enfrenta situaciones diferentes, socioeconómicas, psicológicas, familiares, laborales para enfrentar esta situación. Yo no puedo hablar de cómo enfrentó el cáncer de tiroides doña Ana o don Juan y compararlo con mi situación, porque mi situación es algo personal. Ni siquiera las biopsias son iguales. eh, los pacientes leen en su biopsia cáncer papilar. ¿Qué cáncer tenía usted? Cáncer papilar, cáncer papilar. Y no saben más nada. No tienen detalles de su estudio histopatológico, y eso necesitamos nosotros pedirle a los médicos a nivel latinoamericano. Aunque el paciente no tenga un alto nivel educativo o universitario, requiere información precisa de su caso. ¿Por qué? Porque la información precisa nos da paz. El no saber y la incertidumbre crea más estados de ansiedad. Y nosotros necesitamos paz. ¿Y qué nos da esa paz? El conocimiento. Por eso yo felicito a todos los presentes de los diferentes países por haber dado o estar en este momento aprendiendo con especialistas, que dicho sea de paso, quiero darles las gracias porque ha sido fantástico el lenguaje que ustedes han podido utilizar para contestar estas preguntas que cualquier persona puede comprender. Y bueno, el tiempo es corto, parece mentira, se nos va una hora rápidamente y queremos hacer muchísimas más preguntas, y vamos a aprovechar algunas últimas preguntas. Nos pregunta nos preguntan, rastreos corporales de control, ¿cuándo hacerlos? ¿Cuántos? Estamos hablando posteriores a la ablación. Todo va a depender de los niveles de tiroglobulina y también de los ultrasonidos que su endocrinólogo los haga. Si los niveles de tiroglobulina comienzan a incrementar, los endocrinólogos lo primero que se aseguran es que la prueba está realizada con ciertos tipos de pruebas que no tienen anticuerpos, para asegurarnos que es un verdadero elevación de la tiroglobulina. Si eso es consistente, la primera prueba que van a obtener es una imagen de yodo. Si esto es negativo, siempre hay la preocupación de que puede ser enfermedad que está refractoria al yodo radiactivo, y esta es en la única ocasión en que una tomografía de electrón positivo, un PET scan, se lo obtendría, y ahí pues se vería si hay una evidencia de enfermedad. Hay, hay dos tipos de recurrencia, una que es bioquímica, entonces solamente hay un cambio en los niveles de tiroglobulina, pero no hay una enfermedad estructural que una la pueda ver. Eso significa no hay metástasis que se ven en ningún estudio de imagen, y hay otra enfermedad que es estructural, que se ve en crecimiento de linfáticos en el cuello. En esa ocasión lo que se hace es hacer una biopsia para asegurar que ese crecimiento es realmente un cáncer, y si lo es, pues varios factores dependerían qué hacer. Repetir cirugía siempre es la mejor opción, pero si eso no es posible, otras alternativas para tratar.
Muchísimas gracias. No sé si el doctor Duque quiere agregar algo acerca de estos rastreos posteriores de control. No, eso depende de Damaris. También estoy de acuerdo con la doctora, que depende, si tuvo mucho volumen tumoral, con seguridad la vigilancia tiene que ser mucho más detallada y cada tanto. Si tuvo una enfermedad, un tumor muy pequeño finalmente y no tuvo yo, por ejemplo, quizás el riesgo de desarrollar eventualmente una recurrencia será más bajo, pero si tuvo mucho volumen tumoral, su riesgo es el riesgo que le reproduzca el tumor es intermedio o alto, sin lugar a dudas, tendrá que seguir con tiroglobulina anticuerpos y si esos empiezan a subir, ya hay que tomar medidas como dijo la doctora. Aprovecho para decir que con el permiso de Taika pusimos este anuncio ahí. Taika también es parte del Congreso el año entrante y todos serán bienvenidos, no tiene costo. Eh, Gracias. Y de paso saludamos aquí a todos los presentes de la Fundación de Cáncer de Tiroides de Chile que nos acompañan en esta reunión. Actiperú, Asociación de Pacientes de Cáncer de Tiroides del Perú. AMECAT de México, nuestros amigos de siempre. Bienvenidos, gracias por estar aquí. También estarán presentes en el próximo Congreso Internacional de Aúna Ideas. Y una pregunta más, o dos preguntas y nos despedimos. La siguiente pregunta es esta. ¿Existe una real descalcificación debido al uso de la hormona tiroidea en niveles supresivos? Si puede, lo que está refiriendo es mantener el TSH bien bajo. Hay un riesgo de causar osteoporosis, pero eso es evaluado por los endocrinólogos, asegurar que no lo pase. Osteoporosis a la edad de la que el cáncer de tiroides ocurre, generalmente pasa en mujeres. El cáncer de tiroides es más común en mujeres, entonces hay muchos riesgos por lo que una mujer con cáncer de tiroides puede desarrollar osteoporosis que quizás no necesariamente es relacionado con la terapia supresiva del TSH. yo también agrego a Maris a lo que dijo la doctora Albuja, que suponga que tuvo un cáncer de tiroides hace 6 años y estaba suprimida, pero ya su endocrino o el cirujano seguramente van a bajar, van a quitarle un poco esa supresión de tanta hormona que tomaba para evitar esto, evitar, como dice la doctora, que se añada a otros factores personales, familiares, de sexo femenino, osteoporosis, y evitar que tenga eso. Entonces, si después de 10 años aparentemente no se ha encontrado una recidiva, quizás no tenga que tomar tanta hormona como venía tomando y se puede evitar, se puede quitar un factor de riesgo para la osteoporosis. Muchísimas gracias. Eh, Relacionado con una primera pregunta que hicimos anterior, una paciente nos refiere que tenía muchos síntomas. Había pasado algunos meses después de la cirugía, tenía muchos síntomas, como dijo la doctora Albuja, dificultad para tragar, dificultad para respirar, se atragantaba con un poquito de agua. Ya habían pasado aproximadamente, porque conozco el caso, 3 meses y el médico le refería a la paciente que eso era como normal. ¿En qué momento después de la cirugía, en qué tiempo podemos considerar esto no es normal? Hay que hacer algo. Yo contesto esto como torrino muchos pacientes y en general, no todo lo que me pase a mí como paciente de cáncer de tiroides, de mama, de estómago, que tiene relación con lo que tuve, es decir, con el cáncer que tuve. Si tengo otra enfermedad, tengo todo el derecho como paciente, como humano, en tener un problema en el estómago, en la parte cervical de mi útero, si soy mujer, en fin, no todo se explica con la relación al problema que tuve de cáncer de tiroides, pero si tiene un problema en la garganta, como mucha gente cree, dolor para tragar o sensación de cuerpo extraño, quizás también debiera ir, como dice ahí ella, la paciente, la señora Senia Flores, considerar la evaluación por otorrino, que le hagan exámenes para definir si tiene algo más diferente al tumor que tuvo, ¿de acuerdo? No es común que los pacientes tengan problemas para tragar, y si el paciente viene con problema para tragar, generalmente eso se tarda como 3 meses en resolver. Entonces, si el problema para tragar persiste 3 meses, pues hay que hacer una evaluación para determinar por qué es ese problema. En cuanto si hay problemas de que se asfixia al tragar agua, eso puede indicar que hubo el daño de otra branch
de otra estructura, de otra rama del nervio que inerva las cuerdas vocales, que ayuda a tensar las cuerdas vocales, pero también tienes propiedades de sentir por detrás de la boca. Entonces, a esa evaluación se lo puede hacer. Generalmente los daños de nervios uno quiere evaluar después de 6 meses porque la mayoría de los nervios son temporalmente dañados y se recuperan. Pero si esto persiste más de 6 meses, puede ser evaluado por un otorrino y él determinar si hubo un daño en estos nervios. Muchísimas gracias. Es una respuesta muy importante porque ahora el paciente va a saber buscar la evaluación de un otorrino y la doctora nos acaba de mencionar, esto persiste, han pasado 3 meses. De hecho, el caso de esta paciente le conozco y está actualmente con una traqueotomía, ¿verdad? Bueno, no podemos continuar el día de hoy, pero continuaremos en el próximo congreso a una. Le doy las gracias al doctor Iván Duque, a la doctora Danica. Ha sido un gusto, doctora, que por primera vez comparta la doctora Albuja. Esperamos que esta no sea la única, ¿verdad? Porque ha sido muy enriquecedor escuchar sus respuestas. Les damos las gracias por este espacio de tiempo que nos han regalado y los dejo con la audiencia para que se despidan. Muchísimas gracias por la oportunidad de poder conversar con pacientes. Me gusta muchísimo esta oportunidad y me parece una labor increíble que hace TAICA y ahora este Congreso Internacional, porque está ayudando a los pacientes a educarse. Y yo creo que esa es la manera que uno empodera a los pacientes a tener control de su enfermedad y en cierta manera disminuir el estrés y la ansiedad, porque el conocimiento ayuda a entender la individualidad de cada persona y eso en cierta manera crea cierto nivel de confianza y tranquilidad. Yo también me uno a las palabras de la doctora María Albuja. La doctora Danica tuvo que salir un momento porque tiene otra presentación. Nos agrada mucho que estén aquí, nos agrada que nos puedan acompañar en este próximo congreso el año entrante, en marzo, que repito, también tiene la participación de TAICA con Gary Bloom. Muchas gracias por estar aquí. A Maris, gracias por moderar y por sortear las preguntas y hacerlas más entendibles para todos. A todos que estén muy bien, un feliz fin de semana. Damaris, gracias. A ustedes, gracias a la audiencia, les invito a participar en la siguiente reunión que está por comenzar con el doctor Fabián Pitoya de Argentina, donde hablará sobre vigilancia activa. Es un tema bastante interesante, vale la pena escucharlo y todo lo que abona a ampliar nuestros conocimientos es algo que se replica. Gracias a todos por haber participado en este Congreso TAICA 2023. El próximo año esperamos estar allá de manera presencial con una comitiva de los diferentes países, pero la distancia no ha sido un obstáculo para aprender en este día. Gracias a la audiencia, gracias a los doctores y sobre todo gracias a Dios por la oportunidad que tenemos hoy de estar aquí después de este diagnóstico, aprendiendo y ayudando a otros nuevos pacientes. Un abrazo para todos. Feliz fin de semana. Estén bien. Buen día.